Bueno, muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por organizar esta jornada. Se está desempeñando de manera formidable. Muchas gracias también a todos los que estáis aquí por aportar vuestro granito de arena y conocer, por supuesto, vuestros proyectos de investigación. Yo creo que esta jornada es maravillosa para todos y yo creo que nos hace crecer muchísimo, sobre todo yo creo que proceso y periodo de reflexión personal y sobre todo de muchísima exigencia. Muchísimas gracias. Yo voy a presentar, bueno, mi trabajo de tesis doctoral, que cuento con el apoyo formidable de mis directores, Patricia Martín Casas y Ibai López. Es un equipo maravilloso y yo creo que, bueno, personalmente debo estar muy agradecido. Um, bueno, lo que yo he realizado ha sido un análisis de los factores de riesgo para el desarrollo del dolor crónico postquirúrgico, en este caso es en población pediátrica. Año de 2019, la Organización Mundial de la Salud publica esta noticia. Todos los que nos interesa el dolor o trabajamos con pacientes con dolor nos quedamos perplejos. Esta, este recorte de la noticia nos viene a decir que se reconoce oficialmente el dolor crónico como una enfermedad en sí. ¿Esto por qué es importante? Bueno, en primer lugar porque... Disculpadme. En primer lugar porque conocemos que el dolor crónico en pacientes adultos es muy prevalente, pero en población pediátrica desconocemos muchísimas cosas, principalmente por qué se produce el dolor y qué cantidad de niños presentan dolor. A partir de esta publicación que comentaba de la Organización Mundial de la Salud, aparece proyectos de investigación y muchísimo interés dentro de la comunidad científica. La revista The Lancet publica en el año 2021 estas recomendaciones de expertos internacionales para llevar a cabo programas y acciones para prevenir el dolor. Y realicé una búsqueda en estas fechas sobre qué se conocía sobre el dolor en pediatría y sobre todo cuál era la prevalencia del dolor crónico en esta población pediátrica. Sabemos que hay una variabilidad muy grande, del 11 a casi el 40%, pero una cuestión muy interesante, y justamente antes el compañero lo ha comentado, muchos de estos niños se someten recurrentemente a cirugías. Esto produce dolor y dolor crónico. ¿Qué cantidad de dolor crónico tenemos en población pediátrica? Bueno, los últimos datos son de 2017 y sabemos que en torno al 20% de los niños que se someten a cirugía desarrollan dolor crónico, que quiere decir que es un dolor persistente hasta los 3 meses después de una cirugía. La pregunta que nos planteamos es, ¿esto tenemos alguna manera de poder reducirlo? Porque es un problema de salud muy grande. El dolor crónico en adultos es muy prevalente y el de niños cada vez lo es más. Como vemos, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones ya lo consideran un problema de salud global. A partir de aquí, establecí un objetivo fundamental. El primero era identificar qué factores de riesgo había para el desarrollo del crónico en esta población, desarrollo del crónico postquirúrgico. A partir de ahí también desarrollamos otros objetivos exploratorios, secundarios, que era, en primer lugar, identificar la incidencia en la literatura. En segundo lugar, estos factores de riesgo, cómo se habían descrito en la literatura y qué evidencia teníamos, qué factores podían estar condicionando. Y por último, qué sistemas de evaluación teníamos para poder medir estos factores de riesgo. Por último, nos dimos cuenta de que en España no había habido ningún estudio que se hubiera desarrollado para conocer este problema y encima para poder reducirlo. Por ello, presentamos un proyecto al Hospital 12 de Octubre, al Servicio de Cirugía, que fue aceptado con muchísima buena aceptación y empezamos a estudiar este fenómeno. El proyecto se divide en 3 fases. En primer lugar, un análisis de la literatura a través de 3 revisiones sistemáticas. En primer lugar, de la incidencia de este problema en la literatura hasta la fecha. En segundo lugar, del análisis de los factores de riesgo. Y en tercer lugar, evaluar qué sistemas se estaban utilizando para medir estos factores de riesgo. Nos dimos cuenta de que no había escalas válidas al castellano, como han comentado todos los compañeros previamente, así que nos pusimos manos a la obra. Desarrollamos la traducción al castellano de estas escalas que no estaban disponibles y, por último, en la tercera fase, una evaluación de un estudio, hacemos un estudio observacional longitudinal en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. ¿Qué resultados obtuvimos? Vamos por partes. En primer lugar, en cuanto a la incidencia reportada en la literatura, encontramos en la revisión sistemática que realicé un análisis de 19 estudios, los que tenemos hasta la fecha. La calidad de los estudios era buena y el riesgo de sesgos era bajo. Eso quiere decir que los estudios eran muy nuevos y encima eran de buena calidad. Encontramos que en los niños entre 8 y 21 años
casi 4.000 sujetos analizados, la incidencia era del 26%. 26%. Es decir, 26 niños de cada 100 que se someten a cirugía desarrollan dolor hasta los 3 meses. Cuando analizamos un poquito más hacia los 12 meses, encontramos que eran casi el 31%, de los cuales casi la mitad era dolor neuropático, que sus características y su tratamiento es algo más complejo. En segundo lugar, la segunda revisión sistemática se trató de analizar esos factores de riesgo que se habían desarrollado en la literatura, que se habían descrito en la literatura. En esta revisión incluimos 18 estudios. La calidad de los estudios fue aceptable y el riesgo de sesgos también fue bajo. Encontramos que había 13 factores condicionantes, de los cuales eran la intensidad del dolor antes de la cirugía, la de después, es decir, la primera semana después de la cirugía, el dolor neuropático, un componente muy importante. A nivel psicológico, los comportamientos de los padres, sobre todo la ansiedad y el catastrofismo, influyen de manera determinante en el desarrollo del dolor y en su manejo, y luego además el absentismo escolar y la memoria del dolor. De manera exploratoria encontramos que había 3 artículos que analizaban los factores genéticos y cómo la epigenética podía estar detrás del desarrollo de estos fenómenos. En tercer lugar, evaluamos las sistemas o las escalas que había más utilizadas para evaluar estos factores de riesgo. El problema era que muchas de ellas no estaban traducidas al castellano. Principalmente el catastrofismo, la ansiedad, el miedo al dolor y una escala para predecir el dolor crónico. Por ello, desarrollamos la traducción y retrotraducción y la validación y la adaptación transcultural de estas escalas. Solamente les pongo las 3 de las que tenemos datos porque el resto están analizando. Además, tenemos la suerte de que la Sociedad Española del Dolor y el grupo de trabajo sobre dolor pediátrico, en el que además me incluyo, en junio desarrolló un sistema de recomendaciones para evaluar el dolor crónico en niños. Se incluyeron estas 3 escalas dentro de las 9 principales para evaluar a un niño con dolor crónico. Además, hemos publicado recientemente el artículo de la interferencia del dolor y están en revisión los otros 2. Por último, la incidencia del dolor en nuestra muestra. Analizamos 280 sujetos. Es el estudio más grande que se había hecho hasta la fecha. Lo dividimos en 2 partes, de 4 a 8 años y de 8 a 18, por muchas características que luego, si queréis, comentemos en el debate y discusión. Se representaban el 40% eran del primer grupo y el 50% del segundo grupo, de los adolescentes. Encontramos que la incidencia a los 3 meses era del 20% en los niños, casi 8 años, y de 8 a 18 era del 22%. También estratificamos por tipos de cirugías y de manera, como hacer un comentario, principalmente la que más dolor presentaba era la cirugía traumatológica y nos llamó especial la atención la urológica, porque presentaba un 15%. Finalmente, dentro de los factores de riesgo que encontramos en nuestra muestra, vimos que el miedo al movimiento, algo que para los fisioterapeutas es muy importante, era un condicionante clave. El miedo al dolor, una de las variables que sí que se habían encontrado en algunos estudios, pero que no era del todo determinante en nuestra revisión sistemática, en nuestra muestra sí lo es, y además de manera exploratoria analizamos la calidad de vida y las actividades diarias, las actividades físicas diarias que podían desarrollar. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Es que esos 2 factores de riesgo eran también claro determinantes. Por lo tanto, tiene un componente muy importante para la fisioterapia y además para el equipo multidisciplinar del que les hablo. Las conclusiones creo que ya las he dado. La intensidad del dolor, el catastrofismo, la kinesiofobia, la baja calidad de vida y además el miedo al dolor son factores de riesgo muy importantes y además eran factores de riesgo en nuestra muestra y además la incidencia en la literatura es del 20% y del 22% en nuestro estudio. Además hemos llevado a cabo transferencia de conocimiento y he presentado parte de estos resultados en diferentes congresos. Congreso Mundial de Dolor, el Congreso de la Sociedad Española del Dolor el año pasado, en la Jornada de Dolor Infantil en Madrid también este año, recientemente en el Congreso Mundial del Dolor del 2022 en Toronto y el próximo mes en el Congreso de Afrontamiento Activo de Dolor en Valladolid. Espero que les haya gustado y quedan sus preguntas.